Namaste. Este es el tercer vídeo sobre la lengua sánscrita. En el primero vimos qué era el sánscrito, en el segundo vimos motivos para estudiarlo y a continuación vamos a ver cuáles son los sonidos, la pronunciación del sánscrito. En este vídeo vamos a empezar por las vocales y en el próximo trataremos las consonantes. La, los sonidos del sánscrito, el orden alfabético, digamos, del sánscrito, tiene una cierta lógica, cosa que no tiene, por ejemplo, nuestro alfabeto, en el cual las letras aparecen en orden aleatorio. Por ejemplo, pues un aspecto que tiene el orden alfabético sánscrito es que todas las vocales van antes de las consonantes. Y dentro de las vocales y dentro de las consonantes, pues también hay un orden por unos motivos determinados. Entonces todo tiene una lógica, digamos, y vamos a empezar, por tanto, por las vocales. Vamos a ver el inventario de las vocales del sánscrito. Bueno, antes que nada, hay que decir que para ver los sonidos del sánscrito, antes de meternos en explicar la escritura, pues vamos a utilizar la transliteración habitual en estos casos, que es usar letras latinas con lo que se llaman diacríticos, o sea, con pequeños elementos como líneas, puntos y demás, que nos permiten expresar todos los sonidos del sánscrito y así pues evitaremos el mezclar, explicar los sonidos del sánscrito con la explicación de la escritura, lo cual intentar explicar todo a la vez pues complicaría bastante la enseñanza, digamos, tanto de la escritura como de la pronunciación. Entonces vamos a empezar a explicar la pronunciación usando esta transcripción que vemos aquí. Vemos que estamos usando letras que nos resultan familiares y vemos que las vocales pues las podemos dividir en tres tipos, que son los tipos, digamos, tradicionales, en los cuales los gramáticos indios pues describen las vocales del sánscrito. En primer lugar vamos a hablar de las vocales cortas. Las vocales cortas su pronunciación es un poquito más corta que la pronunciación de una vocal castellana. Bueno, se trata de hacer simplemente un contraste entre las vocales cortas y las largas. Entonces, si las cortas las pronunciamos un poquito más cortas que las vocales castellanas y las largas las exageramos mucho, pues entonces nos aproximaremos bastante a lo correcto. Entonces, las vocales cortas, vamos a empezar a explicarlas una por una. La primera es la vocal más común en la lengua sánscrita, que es la A. La A. Es una A corta, pero no tiene una pronunciación tan clara como la A española. En primer lugar, es más breve que una A española. Y en segundo lugar, la pronunciación es un poco menos clara. Es algo parecido a la primera sílaba de la palabra inglesa about. Es A, no A, sino A. La siguiente vocal es la I, una I corta, I. Eso sí, más o menos igual que una I española, pero procurando no alargarla demasiado. Lo mismo se puede decir de la U, como una U española, pero una U corta, U. Y a continuación tenemos dos sonidos que no nos resultarán familiares y que los gramáticos indios consideran vocales porque una cosa que distingue a las vocales de las consonantes es que las vocales se pueden pronunciar por sí solas con total facilidad, al contrario que las consonantes. Pronunciar una consonante por sí sola o por lo menos de forma clara pues es difícil. Lo que distingue a una vocal de una consonante, entre otras cosas, pero la distinción principal que podemos hacer es que la vocal se puede pronunciar por sí sola. Entonces, puede ser es, digamos, la base sobre la cual se añaden las consonantes y nos permiten pronunciar sílabas completas. Entonces, estos dos sonidos que voy a explicar a continuación pueden ser, digamos, el núcleo de una sílaba en sánscrito y se pueden pronunciar por sí solos. El primero es una R vocálica, que se pronunciaría algo así como R, R, R. En inglés existen cosas parecidas, porque si yo digo, por ejemplo, water, water, agua,
pues el último sonido en realidad sería algo muy parecido a esto. Estamos notando que prácticamente no estamos pronunciando ninguna otra vocal al terminar la palabra, sino que directamente detrás de la T, water, viene la R, water. Pues es algo así. La otra es una L y esta L, pues no, los hablantes de lenguas indias modernas no la pronuncian como simplemente como una L. O sea, teóricamente sería simplemente L, algo así como L. Sería algo así, también volviendo a hacer una comparación con el inglés, si decimos la palabra bottle, pues igual, detrás de la T pues viene prácticamente este sonido, una L. Una L que no lleva alrededor ninguna vocal, sino que simplemente detrás de la T, bottle, pues sería pronunciar una L. Esto, los hablantes nativos de lenguas indias modernas, pues hay veces que lo pronuncian algo así como una mezcla entre R y L, pero vamos a limitarnos a lo que es la pronunciación teórica del sánscrito en la antigüedad. Igualmente, esta R vocálica que hemos dicho, pues los hablantes de lenguas modernas de la India, pues para facilitar su pronunciación, pues en lugar de una R por sí sola, en lugar de R, pues a lo mejor se ayudan de una vocal. Ahí en algunas partes se pronuncia como ri, en otras como ru, pero en general, si queremos ajustarnos a lo que es la pronunciación teórica del sánscrito en la antigüedad, pues esta R se pronunciaría como R y la L como L. Y luego veremos ejemplos en palabras de verdad. Bueno, estas han sido las vocales cortas. Pasamos a las vocales largas, que observamos que son las mismas que las vocales cortas, con la diferencia de que la L, el sonido vocálico L, no tiene contrapartida entre las largas, porque en la práctica no existe ninguna palabra real, que no existe en el sánscrito, palabras que usen el sonido vocálico L de forma larga, no existe la versión larga. Los gramáticos del sánscrito pues sí postulan que existe una L larga, pero eso es para, digamos, crear una simetría en el sistema, para que el sistema esté cuadrado, digamos, pero no, en la práctica no tiene sentido plantearse cómo se pronuncia, porque es que no existe ninguna palabra, digamos, real, que quizás se puedan construir palabras de forma artificial que la pudieran tener, pero en la práctica no nos vamos a encontrar ninguna palabra con una L vocálica que sea larga. Entonces, las vocales largas tenemos, pues eso, quitando la L, las versiones largas de las vocales que hemos dicho con anterioridad en su versión corta. Entonces, la vocal A larga es A. Esta sí se parece más a una española. A, tenemos que exagerar la longitud, pero por lo demás tiene el mismo timbre, digamos, que una A española. Entonces, A. La I, pues simplemente una I española alargada, sería I, y la U, pues lo mismo, una U española alargada. U, U. Y la R, pues sería una versión alargada de lo mismo que dijimos de la R vocálica. R. Observamos que tanto la R corta como la L corta en su versión vocálica como la R larga tienen un punto debajo. Esto es lo que nos permite distinguirlo de las consonantes R y L, que también existen en sánscrito. Y por último, vamos a pasar a los diptongos. Aquí estamos viendo dos letras que para nosotros no son diptongos, pero que en sánscrito sí, originalmente sí eran diptongos, que son la E y la O. Obsérvese que los pronuncio largas porque, aunque para nosotros esto sea una vocal simple, pero esto es, al ser en su origen diptongos, pues tienen por motivos métricos y por motivos de longitud de sílabas, pues hay que tener en cuenta que son sonidos largos. Entonces, el primero es una E y el segundo una O. A continuación,
pues vemos que hay otros dos sonidos, que estos para nosotros sí son claramente diptongos, que son ai y au. Hay que decir que la e en su origen era una versión corta de ai y o una versión corta de au. La diferencia era que e era ai con una a corta y se distinguía por tanto de la ai con la a larga, que es el que hemos representado aquí como ai. Con la o pasa lo mismo, o en su origen era au, era una au con la a corta, y esta au que vemos aquí al final, pues era una au con la a larga. Bueno, pues esas son todas las vocales que hay en sánscrito. Vamos a verlas ahora una por una y a continuación daremos varios ejemplos. Vamos a leer la lista de vocales en el orden en el que aparecerían en un diccionario. A, I, U, R, R, L, E, I, O, AU. Vamos a leer los ejemplos dos veces. Ata, ata, atma, atma, idam, idam, isha, isha, uma, uma, uru, uru, rek, rek, pitran, pitran, klep, klep, eva, eva, aikem, aikem, om, om, kaurava, kaurava. Bueno, pues estas son todas las vocales, pero podemos aprovechar para mencionar dos sonidos que, aunque en principio quizás se podrían considerar consonantes, pero en la práctica pues son una especie de modificadores de las vocales. Tanto uno como el otro son sonidos que no aparecen al principio de palabras ni de sílabas, siempre están al final de sílabas, van detrás de una vocal y lo que hacen es, digamos, modificar el sonido de esa vocal. El primero, la bisarga, es como una especie de H aspirada, como la H en inglés, o una versión más suave de la J española, pero también provoca como una especie de alargamiento de la vocal que le precede. Entonces, por ejemplo, si tenemos una A seguida de bisarga, pues esto en principio se podría pronunciar como A. Si tenemos una A corta es A. Pero la forma habitual en la que se suele pronunciar, si escuchamos a hablantes indios, pues es alargar esa A después de pronunciar la H. Entonces sería algo así como ajá, ajá. Sería como un breve reflejo de la vocal que la precede. Si, por ejemplo, tenemos un diptongo, pues, pongamos por caso, el diptongo ay, y a ese diptongo pues, le sigue una bisarga, pues sería algo así como ay, ay. Se trata de como de crear un pequeño reflejo de la vocal que precede a la bisarga. Y la anusvara, que es el sonido siguiente, pues es como una nasalización de la vocal que lo precede. Sería como equivalente a añadir una N o una M a la vocal que va antes de la anusvara. Y bueno, esto en muchos casos es simplemente una forma en la escritura, cuando se usa una nusvara muchas veces es simplemente una manera de indicar que a la vocal, el sonido que sigue a la vocal es una consonante nasal, que ya explicaremos lo que son las consonantes nasales. Podemos decir que es una M o una N para simplificar. Entonces, por ejemplo, la palabra sánscrito en sánscrito es algo así como sanskritam, pues la sans, la primera sílaba de esta palabra, pues contiene una A seguida de una anusvara. Entonces es algo así como si la vocal es A,
pues la nasalizamos, o sea, pronunciamos algo así como una N, pronunciamos la vocal de forma que parezca que sigue una N, así, algo así como an, an. Y en otros casos, pues es simplemente una forma de indicar que a la vocal, pues lo que va detrás de esa vocal, pues es una N o una M, dependiendo de las consonantes que vayan después. Esto ya lo veremos en la práctica. Entonces tenemos estos dos sonidos que lo que hacen es modificar la vocal precedente y que normalmente no se consideran, cuando se describen las consonantes, no, digamos, si hay una tabla de consonantes en sánscrito, pues normalmente estas dos se tratan aparte, no se consideran vocales normales, y como son una especie de modificadores de las vocales, pues las hemos querido mencionar al explicar las vocales. Y esto es todo. Ya en el próximo vídeo hablaremos de las consonantes. Muchas gracias.